Hagamos una reflexión importante este día. Estamos a 8 días del sanguinario ataque de este grupo terrorista Hamas a la tierra de Israel. Seguramente tú tendrás tu opinión, probablemente pienses que es una injusticia que hace Israel, que el pueblo palestino no merece eso, y en parte tienes verdad, en parte tienes razón, pero en mucho no lo tienes, porque hay que ver la historia, hay que ver la situación de hace 8,000 años, como realmente la tierra fue prometida por Dios a aquel patriarca llamado Abraham. Pero cierto también que el problema proviene de sus hijos, de Ismael y de Isaac. Pero centrémonos en los sucesos actuales, porque a mí me preocupa mucho el que nosotros, los que profesamos creer en Jesús judío, que el que murió en una cruz y que su obra trascendió y dividió la historia, hoy no podamos entender, estemos juzgando en una forma totalmente fuera de orden lo que está pasando en Israel y lo que está haciendo Israel al tratar de penetrar a la zona de Gaza y destruir a todo este grupo terrorista Hamas. He escuchado muchas voces, he visto inclusive en los noticieros internacionales las manifestaciones tumultuarias en contra de Israel. Esto no es nuevo, esto proviene a través de los siglos. El antisemitismo ha sido uno de los grandes venenos en el corazón del hombre. Y esto realmente me trae una inquietud. La gente que no conoce la palabra, o que no conoce el libro sabio, la profecía, estoy de acuerdo. Pero tal vez tú, que profesas o que alguna vez creíste, tienes que entender que las cosas, a pesar de tu opinión, a pesar de lo que tú pienses, la profecía y los tiempos están marcados por Dios. Así es. Israel definitivamente, lo aceptes o no lo aceptes, es un pueblo especial. Y esto lo he demostrado, no es porque yo tenga un fanatismo por el pueblo de Israel, sino que realmente es algo que hemos visto, lo hemos visto comprobar en la historia, desde mucho antes, cómo ha sido un pueblo perseguido, porque fue un pueblo rebelde, eso hay que reconocerlo, un pueblo que se apartó de los principios de su Dios y que realmente obtuvieron la consecuencia de sus pecados. Siempre hay poderes mediáticos a través del corazón del hombre, principalmente los que son naciones enemigas, acérrimas de Israel. Y desde 1948, el 14 de mayo, cuando la ONU, ante un acto de una conciencia profundamente dolida, al descubrir, al entrar a los campos de concentración de Auschwitz, como aquel demonio llamado Hitler había matado indiscriminadamente a 6 millones de judíos, padres, ancianos, mujeres, niños, sin piedad. Decidieron darle un pequeño pedazo en aquella Palestina, que el nombre Palestina no tiene muchos años, tendrá unos 200 años, no menos, 150 años. Realmente es la tierra prometida o la Gran Canaán, que nos habla en el Antiguo Testamento. Cuando hacemos esta reflexión tenemos que entender que como cristianos y judíos espirituales tenemos que orar porque Dios fortalezca al pueblo de Israel en este tiempo. Y no por fanatismo religioso, sino porque en realidad eso es lo que Dios quiere. En el corazón de Dios está el pueblo, su pueblo de Israel. Y nos podemos remontar a la época del rey Ezequías, allá en el libro de Isaías. Podemos ver con mucha claridad, 800 años antes que naciera Jesús, el rey Ezequías fue asediado por el gran ejército asirio de Sennacherib. Y en una noche, Dios destruyó a 185,000 soldados asirios. No dudo que en esta guerra Dios va a intervenir para destruir a este grupo terrorista, un grupo político terrorista que conquistó esa tierra de Gaza, que son palestinos, en el año 2006. Pero desde ahí los han oprimido.
Y sí, efectivamente es un pueblo que tenemos que orar por el pueblo palestino, porque muchos de ellos son inocentes. Tenemos que clamar también por ese pueblo que está huyendo. Se ha encontrado bajo dos frentes. Uno que ha sido oprimido desde el 2006 a esta fecha, porque han sido gobernados por estos hombres impíos. Alguien me dijo, es que son los animales. Yo digo, no ofendas a los animales, porque los animales matan para sobrevivir. Pero estos hombres impíos no han tenido ni siquiera un pequeño acto de conmiseración con niños, con mujeres embarazadas, con ancianos, degollados niños, bebés. Ha sido una masacre espantosa, como aquella del Holocausto. Por ello, esta reflexión, yo como Platform Live, para mí es importante el poder despertar conciencias. Y no como un cristiano fanático, sino como una persona objetiva de entender los tiempos, de ver realmente qué sucedió en la historia y qué va a suceder en lo futuro. La profecía es muy clara, es muy precisa. Quieras o no quieras creerla, va a suceder. Definitivamente, Dios, el Dios de Israel, está con el pueblo judío. Cierto, han cometido muchos errores con los palestinos, pero esto no invalida que sea el pueblo escogido de Dios. Y yo sé que Dios va a castigar a algunos judíos y sus dirigentes que han cometido algunas arbitrariedades, sobre todo en la zona de Cisjordania. Pero esto no destruye lo que Dios va a hacer a través de su corazón al sacar adelante al pueblo de Israel. Esta es una reflexión importante para que no nos confundamos con la gente, porque hay gente, inclusive en las iglesias, que se dicen ser cristianos o que alguna vez creyeron, que maldicen al pueblo de Israel. Ten cuidado. Te recuerdo lo que dijo aquel expresidente impío, Chávez, de Venezuela, maldijo al pueblo de Israel. Y lo maldijo desde sus entrañas. Y no pasó más de un año en que cayó enfermo gravísimo de un cáncer fulminante, precisamente haciéndole de sus entrañas, del estómago, y murió. Seguramente él no estará hoy en un lugar muy agradable. Por eso les mando esta reflexión. Tengamos cuidado de lo que hablemos, de lo que pensemos. No nos vayamos con las noticias internacionales, ni tampoco de los amigos, aquellos que... Hay mucho antisemitismo, no tan solo en el mundo, sino también en México. Ten cuidado. Porque sí, efectivamente hay judíos que no son nada agradables en México. Yo conozco varios. Pero eso no invalida que sean el pueblo de Dios. Así que pues les mando esta reflexión y esperemos que estemos muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque es un tiempo muy especial y nosotros en la tierra somos el pueblo de Dios, aunque no seamos judíos o israelíes, ¿verdad? Y digo israelíes porque decir israelitas es una equivocación. Israelitas son los del Antiguo Testamento, son israelíes, para que entendamos que sigue siendo el pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos que comprometernos, amarlos e interceder por esta nación que es escogida por nuestro Dios. Un abrazo. Seguiremos transmitiendo y mandando información y reflexiones en esta plataforma Platform Live. Yo soy Hugo Yáñez, soy el director de esta organización. Y bueno, pues buenas tardes y bendiciones.